Bueno, ese es el primero, espero, de una serie de vídeos acerca de la Iglesia Ortodoxa, su doctrina, su historia y demás. Y el primer tema sería la cuestión del papado, el papado y los distintos patriarcados ortodoxos. Porque muchas de las preguntas que se hacen normalmente, sobre todo aquí en Occidente, es ¿quién fue el primer papa? Que aquí es donde entramos la discusión que siempre tenemos, porque bueno, un ortodoxo va a distinguir entre la existencia de patriarcados previos al papado y, y el romano va a tener la idea de que su tradición le remonta a Pedro directamente, por lo tanto una primacía del obispo de Roma y tal y tal y tal. Entonces entrar un poco en ese tema del papado, el papado y Vale, la iglesia pues ortodoxa. tú formula la pregunta y ya empiezo yo. Vale, pues la típica pregunta es por la típica pregunta que se hace mucha gente. ¿Sí? ¿Ya ¿Cuál? está grabando? Sí, hace un rato. Vale, bien. ¿Cuál sería el primer papa? ¿Cuál sería el primer papa? ¿A quién podríamos considerar el primer papa de Roma? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, permítame que me presente. Mi nombre es Osio, soy arcipreste de la Iglesia Ortodoxa, en concreto del Patriarcado de Constantinopla. Hablando sobre el papado, eh, según la Iglesia Católica, no se puede nunca ver desde una perspectiva sincrónica. Es decir, el papado no es algo que le es dado a la Iglesia de Roma en un momento determinado de la historia, por inspiración divina, por razones políticas, no. Eh, el papado romano hay que verlo desde un punto de vista diacrónico, es decir, a través del tiempo. El papado romano, Papa de Roma, tiene un principio, un desarrollo, hasta que llega a nuestros días el concepto que la Iglesia Católica Romana tiene sobre el asunto del papado. Pero, insisto, no es algo sincrónico, no es algo de un momento determinado de la historia, sino que es diacrónico, es a través del tiempo, tiene un desarrollo hasta devenir el papado hoy en día, el concepto que la Iglesia Católica tiene del mismo papado. Eh, si entramos en la Basílica de San Pedro, veremos en letras enormes una inscripción sobre el asunto petrino. Es decir, ahí vemos a grandes letras, insisto, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia. Es sobre este versículo del Evangelio según San Mateo, es un versículo aislado que solamente tiene conexión con 4 versículos más, que la Iglesia Católica Romana crea el tema del papado. Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La Iglesia Ortodoxa no cree que la piedra o la roca sea Pedro, puesto que Cristo no edificó su iglesia sobre ningún hombre, sino sobre él mismo. La roca verdaderamente no es Pedro, es el mismo Cristo, y la confesión de fe que hace Pedro al decirle o al responderle, sí, tú eres
el Hijo de Dios Altísimo. Entonces, vemos en el siglo III y IV como incluso un San Agustín, Agustín de Hipona, de Tajaste de Numidia, norte de África, obispo del lugar. Hay que tener en cuenta que San Agustín pertenecía al Imperio Romano, como toda la Iglesia del norte de África tenía una cierta vinculación con Roma, era del Imperio Romano. Pero, por ejemplo, San Agustín, insisto, en su decretal 229, él dice: Cristo no funda la Iglesia sobre ningún hombre. La roca, la piedra, no es Pedro. Es el mismo Cristo. Es la confesión de fe que hace Pedro de que Cristo es el Hijo de Dios. Así y otros padres de la Iglesia de Occidente. Tenemos, en primer lugar, que la Iglesia de Roma es fundada por Pedro y Pablo, y es entre el año 64 y 67 que Pedro es el primer obispo de la ciudad de Roma. Después asume, se le designa como patriarca de Occidente y más tarde patriarca de la Iglesia Latina. Antes que la fundación del patriarcado de Roma es, por ejemplo, el patriarcado de Antioquía. El patriarcado de Antioquía fue fundado por San Pedro, pero no entre el año 64 y 67, como Roma, sino en el año 44. Eso sí que hay documentación histórica. Esto es historia. Lo de Roma no está documentado históricamente. Es algo que pertenece a la tradición de la Iglesia. Pero hoy en día yo diría que prácticamente nadie discute que San Pedro fue el primer obispo, primer patriarca de Roma y más tarde de Occidente. En Antioquía, en el año 44, San Pedro funda la Iglesia antioquena y es allí donde podemos ver en Hechos de los Apóstoles, en todas las Sagradas Escrituras neotestamentarias, en Hechos, de que Antioquía es el primer lugar donde a los seguidores de Cristo se les llama cristianos. El epíteto, el calificativo cristiano, es algo que surge, que nace, que tiene su origen en la Iglesia de Antioquía. Y aún antes que la Iglesia de Antioquía, que también lo vemos en Hechos de los Apóstoles, está la Iglesia de Jerusalén, el actual patriarcado ortodoxo de Jerusalén, cuyo patriarca es su santidad Teófilo III, en la actualidad. Vemos que Roma no es la primera iglesia que se funda en la cristiandad. En toda la cristiandad, la primera iglesia, por eso uno de sus epítetos es la madre de todas las iglesias, es la Iglesia, el patriarcado de Jerusalén.
En principio, el obispo de Roma, entre el año 64 y 67, como ya he dicho, eh, no tiene ninguna preeminencia con las demás iglesias de la cristiandad, tanto las de Occidente como las de Oriente. Surge una controversia entre el Papa, más tarde, en el siglo tercero, cuarto, entre el Papa León, y también se le llamaba Papa a Cipriano de Cartago, Cartago del norte de África. En esa controversia, con ocasión del bautismo o la repetición del bautismo cristiano de los que procedían de una secta cristiana y se adherían a la Iglesia católica ortodoxa, surge el tema si había que rebautizar o no. Pero este no es el caso. El caso es que hay toda una mini literatura epistolar entre el obispo de Roma y el obispo de Cartago, y se ve que muy claramente que los dos tienen la misma autoridad, el mismo servicio, la misma dedicación, las mismas prerrogativas. Eran obispos, el de Roma, el de Cartago, que no se podían interferir el uno al otro en su propia jurisdicción. Esto se puede comprobar históricamente en los escritos. También San Agustín de Hipona lo constata en sus numerosos escritos, y vemos que los obispos en la iglesia post-apostólica todos gozan del mismo privilegio, de la misma autoridad, y no interfieren en las decisiones que su hermano en el episcopado de la iglesia tal o más cual han tomado. Todos los episcopados en la cristiandad, como he dicho, mantienen su independencia con respecto a Roma. Es más tarde cuando se crea la pentarquía, es decir, los 5 patriarcados: Patriarcado de Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Eso es la pentarquía, los 5 patriarcados. Roma, en el desarrollo diacrónico de la vida conciliar, adquiere un puesto de honor, de primus inter pares. Y si hay un conflicto entre iglesias, si las dos iglesias que están en conflicto lo desean, pueden recurrir a Roma para que dirima. Pero nunca Roma puede interferir en los asuntos internos de otra iglesia, puesto que cada iglesia goza de soberanía, autocefalía y autonomía. Este asunto empieza a cambiar, sobre todo a partir del siglo IV, casi a finales. Los patriarcas de la iglesia de Roma, Dámaso y Sírico, y sus sucesores empiezan a introducir atributos, o más bien títulos, a los papas de Roma, para darle una preeminencia. ¿Cuáles son estos títulos? Estos títulos hay que tener en cuenta que están cargados de significado teológico.
Los títulos que se le otorgan al obispo de Roma es sumo pontífice, príncipe de los apóstoles, vicario de Cristo, entre otros. Sumo pontífice en todas las escrituras neotestamentarias vemos que la enseñanza bíblica es que el único sumo pontífice, según el orden de Melquisedec, es Cristo. Cristo es el único sumo pontífice y el único mediador salvífico entre Dios y los hombres. El único es el mismo Cristo. Sin embargo, al obispo de Roma se le atribuye el título de sumo pontífice, príncipe de los apóstoles, por creer que Pedro tiene una preeminencia por los demás apóstoles que habían salido dispersos a predicar el Evangelio y habían fundado iglesias. En Alejandría, la actual Egipto, en la India, Santo Tomás, en Jerusalén, cuyo primer obispo fue Santiago, el hermano del Señor, etc. También se le otorga el título de vicario de Cristo. Este título es algo que la ortodoxia tiene muy en cuenta. En la Iglesia ortodoxa existe la creencia, la fe, de que el único vicario de Cristo, el único representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. El Padre ha enviado el Espíritu Santo a la Iglesia para caminar junto a ella hasta el fin de los días, hasta la segunda venida de Cristo. La Iglesia ortodoxa cree que nadie puede usurpar esa función de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es el que verdaderamente representa al Padre, al Hijo y a sí mismo en la tierra. Con Inocencio I, el Papa Inocencio I, ya a finales del siglo del siglo V, avanza todo el proceso de romanización de la Iglesia cristiana en Occidente. Inocencio interviene sistemáticamente en los asuntos de las iglesias locales de Francia, España, Iliria, la actual región de los Balcanes, y empieza a abrogarse unas facultades que no le han sido concedidas por nadie. San Agustín, insisto, gran santo de la Iglesia Católica, también en otras iglesias como la ortodoxia, no está de acuerdo con todo ese tema. Él insiste que el primado, más tarde Papa de la Iglesia de Roma, es un primado de honor, es un primus inter pares. Él tiene la precedencia en honor, pero sin poder intervenir en los asuntos de otras iglesias que son patriarcados y se autogobiernan el patriarca y todo su santo sínodo. No olvidemos que el gobierno de todos los patriarcados de la pentarquía
excepto el de Roma, tienen carácter horizontal. Toman decisiones el patriarca reunido con su santo sínodo, con todos sus obispos, y entre todos, invocando la dirección del Espíritu Santo, hablan, debaten, oran y después toman una decisión. Esto es lo que se llama en la Iglesia Católica la autoridad conciliariza. Es decir, consideran que el concilio es infalible. Un concilio ecuménico donde se ha reunido Oriente y Occidente bajo la presencia del Espíritu Santo, es infalible en cuanto que el mismo Cristo ha prometido que el Padre enviaría el Espíritu Santo allí donde dos o tres, un concilio más, se reúnan, Él estará en medio. Si a alguien hay que atribuirle la infalibilidad es al concilio, que es toda la Iglesia, toda la representación del pleroma, del conjunto de la Iglesia de Oriente y de Occidente, Occidente y Oriente, reunida, asistida por el Espíritu Santo. Nunca ha creído la Iglesia ortodoxa la infalibilidad sobre ningún obispo, ningún patriarca, ni nada por el estilo. La cuestión de la denominación del morfema o la palabra papa. Papa es una palabra, viene del griego, pater en griego, que significa padre. En un principio, ya a partir del siglo entre el tercero y el cuarto, el catolicós de los armenios se le llama papa. Al patriarca de Alejandría se le llama papa y patriarca de Alejandría, Libia, Pentápolis y toda África. Como hemos mencionado al principio, el obispo Cipriano de Cartago tenía el título de papa. Y después muchos obispos, en el siglo entre el cuarto y el quinto, muchos obispos de Asia Menor. Hay un momento en la historia de la Iglesia que a muchos obispos se les da el título de papa. Después llega un momento, a partir del siglo V, que los obispos de Roma se atribuyen este calificativo y se les concede a ellos. Hoy en día también el patriarca ortodoxo de Alejandría tiene el título de papa, pero bueno, esto no tiene mayor trascendencia. Hay todo un proceso de centralización romana continua. León I, el Papa León I, intensifica, hace un énfasis muy grande sobre todo lo que podríamos llamar la mística petrina, es decir, todo lo que rodea a la teología, entre comillas, a lo referente al papado, a la silla apostólica de Pedro y su supuesta preeminencia sobre el resto de los obispos patriarcas de toda la cristiandad. No hay, en principio, ninguna base escritural, porque si analizamos el versículo de Mateo 18 que dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra o esta roca edificaré mi iglesia, si lo cotejamos con los otros
4 versículos. Ese en principio parece que está ahí aislado, pero si lo cotejamos con los otros 4 que hablan de lo mismo, veremos muy claramente que la piedra, la roca, de ninguna de las maneras es Pedro, sino el mismo Cristo, que fundó su iglesia sobre su misma persona. La victoria entre comillas, histórica del papado tiene lugar en la época de Gregorio Magno, el cual crea en la ciudad de Lerins, en Francia, una escuela que la podríamos titular de aristócratas episcopales. Sí, con motivo de crear toda una organización eclesiástica en el sur de la Galia, la actual Francia,